¿Qué tal? Bienvenidos a SQL Team. En este video aprenderás cómo utilizar 4 de los principales tipos de datos más utilizados. Nos referimos a Begin, Int, Small y Tiny. Así que si no sabes la diferencia o eres nuevo en este mundo de las bases de datos, quédate con nosotros y descúbrelo. Como ya les mencionábamos en el inicio, vamos a estar hablando de 4 de los tipos de datos pertenecientes a la categoría de los números exactos. Estos son los más comunes y seguro ya los has escuchado. Nos referimos al Begin, Int, Small y Tiny. Bueno, pues primeramente, ¿por qué pertenecen a la categoría de números exactos? Pues es muy simple, estos números solamente almacenan números enteros, es decir, no tienen fracción, no tienen decimales, son totalmente números enteros que pueden ir en diferentes rangos de datos, que esa es una de las principales diferencias que hay entre ellos, además del espacio que obviamente van a estar ocupando en memoria. No sé si has tomado clases de bases de datos, pero cuando se están tomando es muy popular escuchar el tipo de dato int y se quedan a un lado los otros, el begin, el small y el tiny. Pero ¿por qué pasa esto? Es muy común utilizar el int porque no es un número ni muy pequeño, pero tampoco tan enorme como el begin. Entonces es por eso que se termina utilizando mucho el int, porque es muy útil para la mayoría de las aplicaciones que terminamos desarrollando. Pero otras ocasiones utilizamos el int para todo. ¿No te parece que es tu caso en particular? ¿O puede que te haya sucedido en algún momento? Puedes ver, aquí te muestro esta tabla con los rangos de datos para cada uno de ellos. Si te fijas, vamos a comenzar con el tiny. Su nombre pues viene de ahí, que es para números muy pequeñitos. Por ejemplo, los rangos van del 0 al número 255. Es decir, si tú declaras una columna tipo tiny, no vas a poder añadir números negativos ni tampoco números mayores al 255. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar el tiny? Bueno, pues muy sencillo. Un ejemplo muy claro es cuando quieres guardar la edad de una persona. Una persona no va a tener una edad negativa y también una persona es imposible en la actualidad que viva más de 255 años. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este tipo de dato le va perfecto para ese tipo de información. Por darte otro ejemplo, imagina que estamos hablando de una base de datos de una biblioteca y queremos guardar el inventario que hay de libros por cierto título, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que convenga más? Obviamente el Tiny, ¿no? Es muy extraño que una biblioteca tenga como inventario más de 255 ejemplares del mismo libro. Entonces, este tipo de dato le encaja perfecto y es el que deberían de utilizar al momento de crear o diseñar la base de datos. Ahora, ¿qué pasa con el Smalling? Bueno, este tipo de dato dice que ya va en rangos negativos hasta positivos, del menos 2 a la 15, que viene siendo menos 32.768, hasta el 2 a la 15 menos 1, es decir, hasta el 32.767. Bueno, y este tipo de dato ya abarca 2 bytes. Ahora, un ejemplo práctico de este tipo de dato podría ser cuando estés creando el sistema de la tiendita de la esquina, donde queremos guardar el catálogo de productos que quizás sea mayor a 255, pero nunca tan grande como para utilizar el tipo de dato int. Entonces el Smolin le va perfecto. Igualmente, si quisiéramos llevar el control del inventario, del stock de los productos, quizás también sea lo suficientemente grande esa tienda como para guardar hasta, no sé, 5,000 piezas por producto. Entonces el Smalling también le va perfecto. A diferencia del caso del IM que comentábamos se utiliza muy frecuentemente, pues sucede que a lo mejor las transacciones que se realizan, no sé, en una tienda grande, podría ser perfecto para este tipo de datos.
pero a lo mejor no tan grandes como en un banco donde a lo mejor millones de transacciones, ya estamos hablando aquí hasta de trillones de transacciones se podrían realizar. Entonces ahí aplicaría el Beijing. Vamos entonces a echarlos a andar a ver cómo funcionan dentro de la base de datos. Acompáñame. Ya estamos aquí en nuestro SQL Server Management Studio. Tenemos una base de datos creada para hacer nuestras pruebas y pues vamos a crear una tabla de ejemplo. Aquí tengo un pequeño script. Vamos a colocarlo. Quiero crear una tabla que se llame Numbers y le quiero agregar estas 4 columnas. Le estoy poniendo de nombre un poquito de referencia del tipo de dato al cual va a pertenecer. Como puedes ver es los begin, int, small and tiny. Entonces pues vamos a crearla. Listo, ya está creada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de inserción de datos para ver cómo se comportaría al momento de estar guardando. Imagina entonces que yo quiero guardar algunos números en esta tabla. Bueno, lo primero que ya decíamos, estos números son tipo enteros, no permiten decimales, pero ¿qué pasa si yo intento agregar uno? Digamos un 34.22. Voy a poner la misma cantidad para todas las columnas. Bien, ¿qué crees que pase? De entrada, no me ha marcado error en sintaxis, todo bien. Ejecuto. Se afectó, entonces ya quedó guardado este registro. Y yo coloqué números decimales. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a darle un select todo a esta tabla. Y, oh sorpresa. Bueno, pues se guardaron los datos, pero como puedes observar, pues todo se guardó como entero. Me agarró solamente la cantidad entera, que pues obviamente cumple con lo que esperábamos, ¿no? Estos números solamente guardan enteros, a pesar de que no marca error al quererlos insertar, pues omite tu error, por así decirlo, y los guarda como enteros. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo tratando de insertar datos dentro de esta tabla, pero sobre particularmente la columna, iniciemos como la columna timing. Ya veíamos por ahí el rango que va de 0 a 255, entonces, ¿qué pasa si yo quiero insertarle un número negativo? Un menos 34. Estamos ahorita emocionados con el 34. ¿Qué crees que pase? ¿Lo guardará? ¿Me marcará error? Así es, me marcó un error. Si te fijas, aquí ya me está mostrando un error aritmético para este tipo de datos que, pues, al parecer no es posible guardar números negativos y lo estamos confirmando. Si lo pongo positivo, seguramente, como viste, si lo guarda. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo pongo un 255. Se supone ese es el límite, entonces debe de funcionar. Ahí está. Seleccionaré de nuevo todo. Y como puedes ver, ahí está el dato. Pero ¿qué pasa si pongo un 300? Observa nuevamente cómo ya me está marcando este error. Y con eso confirmamos que efectivamente el rango permitido pues es del 0 al 255. Si yo pongo un 256, seguramente marcará el mismo error. Aquí lo tienes. Vamos entonces a tratar de insertar números ahora a nuestra columna de tipo Smalling. Ya vimos que el rango oscila hasta desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Entonces vamos a intentar insertar este número. Ahí está. Correcto, me lo guardo sin problemas. Añado uno más. Y ahí está el error. Entonces con esto estamos confirmando que ese rango de datos también pues es correcto para lo que es el tipo de datos Smalling. Por ejemplo, yo también le doy aquí
hasta el 67, 32.767, ya lo afectó. Y aquí está el dato. Correcto. Intento uno más. Y ya me estoy yendo fuera de ese rango. Esto ya estamos confirmando que esos rangos que ya vimos en esa tabla pues son reales para SQL Server. Entonces, la recomendación es, número 1, ¿vamos a guardar tipos de datos enteros? Sí, muy bien, tenemos estas 4 opciones. ¿Hasta dónde van a ir esos rangos de datos? Defínelo, platícalo con el usuario con el cual vas a estar diseñando las bases de datos, tal vez con el programador, el cliente, empápate del contexto y así es como tú vas a poder elegir el tipo de dato correcto. Con esto hemos concluido, espero te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, no dejes de compartirnosla en los comentarios y con gusto la responderemos en cuanto podamos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscríbete a SQLDB Team y nos vemos hasta la próxima.